Nos vamos a ir con el primer invitado de esta noche, que es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que hoy nos acompaña. Pablo, ¿qué hay? Buenas noches, gracias por venir. Igualmente. Bueno, Pablo, vamos a hablar de la actualidad del país, vamos a hablar de programa, vamos a hablar de la carrera por la Moncloa, que ya ha empezado, aunque en este país prácticamente parece que vivimos siempre en una perpetua carrera para la Moncloa. Algunos de los temas que vamos a tratar los vamos a ver en el siguiente vídeo. Desde su nacimiento, la hoja de ruta de Podemos conduce a un único objetivo. Salimos a ganar las elecciones generales. Hasta ahora la formación ha ido cosechando éxito tras éxito. 5 eurodiputados, 15 parlamentarios en Andalucía, 119 escaños en las autonómicas y un buen puñado de alcaldías. Una racha que se ha frenado. Nuestro resultado es altamente decepcionante. Con solo 11 diputados, Catalunya Sí que es Pot obtuvo en las catalanas un resultado inferior al de sus socios, Iniciativa per Catalunya, en 2012. Todo un varapalo a sus aspiraciones. Podemos es un partido que paga carísimo no ser el mismo. No podemos buscar ya de una centralidad que signifique contentar a todo el mundo. Pero no es el único obstáculo que se le presenta a Podemos en su conquista de Moncloa. Podemos siempre ha tenido al lado un pitufo gruñón. La necesidad de una unidad popular. No debiéramos juntar el agua y el aceite. El proceso de confluencia se encuentra estancado. Iglesias y Garzón han estado negociando, pero los constantes rifirrafes con Izquierda Unida han llevado a una ruptura total de la relación. Podemos será el nombre y eje articulador de la candidatura del cambio para las elecciones generales. La estrategia pasa por involucrar a otros actores. Una sopa de siglas es lo que quieren nuestros adversarios. Pero los pactos territoriales tampoco llegan. ¡Tic-tac! Ni Compromís ni las mareas han dado aún el sí quiero a Podemos. En su camino hacia la centralidad... En las elecciones del mes de diciembre, la responsabilidad de Estado y la voluntad de escucha se impondrán. Podemos ha pasado del espíritu de Vista Alegre a la desafección de parte de sus bases. La fórmula de primarias despertó recelos y registró un escaso 15% de participación. No siempre estamos de acuerdo en todas las cuestiones. Cuanta más gente vote, mejor, pero dadas las circunstancias, es un buen resultado. El resultado, la elección del equipo de Pablo Iglesias como lista para las generales. Sin embargo, los últimos movimientos de Podemos no han tenido el respaldo de las encuestas. Entre enero y julio, la formación ha perdido 8 puntos de estimación de voto. Lo mejor que nos podría pasar a nosotros es que en el PP y en el Partido Socialista se creyeran las encuestas y se relajaran. ¿Conseguirá Podemos tomar el cielo por asalto? Vamos a empezar por lo último, Pablo. ¿Cómo está ahora mismo la moral dentro de las bases de Podemos? ¿Cómo está la cohesión dentro del partido? ¿Y cómo se presenta esta carrera por la Moncloa? Estamos muy animados. Llevamos año y medio ya haciendo cosas que en este país parecían imposibles y por fin llega el momento y llegamos con todas las ganas. Es verdad que hay algo que ha cambiado. El otro día un amigo que sabe mucho de boxeo me decía: vosotros al principio boxeabais como Mohamed Ali, con un juego de piernas muy ágil, nadie os tocaba, erais capaces de golpear muy rápido y sin embargo en los últimos meses os habéis parecido más a ese Mohamed Ali del combate de Kinshasa con Foreman, en el que resiste golpes, otro golpe y al final en el último asalto gana Mohamed Ali y con ese espíritu salimos a las generales para ganar. Más Rocky, me recuerda a mí. Hablando de púgiles o que sea de la ficción. Una gran película, Rocky Una 1. cuestión que te quiero preguntar. ¿Habéis recibido finalmente la citación? Bueno, la citación parece... Me refiero a la cita para acudir a una especie de acto que tendrá lugar en el día 12 de octubre. Lo digo porque lo han recibido todos los partidos menos vosotros. ¿Lo habéis recibido al final? La cosa es que nos llamaron algunos periodistas y nos dijeron: nos han invitado a la recepción. Y nosotros: ¿a qué recepción? Coño, la recepción que da el rey y tal. Voy a preguntar. Yo miro en el Telegram, miro el correo electrónico y nada. Pregunto a Rejón: oye, ¿a ti te ha invitado alguien? No, nadie ha llamado de esto. Empezamos a mirar todos los correos electrónicos y no aparece ninguna invitación en ninguna. Y contestamos: mira, que no nos han invitado. ¿Cómo nos han invitado? Eso es gravísimo y tal. Bueno, o sea, que nosotros tampoco nos ofende. Si no quieren que vayamos, no vamos. Al final, buscando, encontramos en un correo electrónico de la Secretaría de Organización la invitación.
y nos ponemos a preguntarnos, pues ¿hay que ir o no hay que ir? Y preguntamos a algunos periodistas, oye, vosotros que habéis estado en estas cosas, ¿cómo es? Y nos dicen, es un poquito tostón. Entonces nos reunimos y pensamos, ¿es bueno para el país que nosotros vayamos a eso? Además yo tenía un problema, que es como cada vez que veo El Rey le regalo una película y ya no me daba tiempo a conseguir una serie nueva para regalarle y digo, pues mira, casi que mejor en la zarzuela la próxima vez con más tiempo, hablamos con calma y le llevo The Wire. O sea, que estaba en el correo no deseado, la invitación. Pues parece que sí, no en el no deseado, pero en el no adecuado. Y yo creo que soy fácil de localizar. Otra cosa no, pero fácil de localizar sí. Y hablando precisamente del Monarca, te quería preguntar por vuestra actuación cuando acudió el Monarca a la Eurocámara. Algunos compañeros de Izquierda Unitaria se ausentaban, dejaban unas banderas republicanas. Vosotros permanecíais durante el discurso del Monarca, pero luego no aplaudíais. Te quiero preguntar al respecto de esta actuación durante su visita. No solo no aplaudimos, sino que yo hice una valoración del discurso. A mí me parece muy respetable que alguien se quiera ir, pero yo quería escuchar al jefe del Estado de mi país y escuché muy atentamente su discurso y mientras algunos aplaudían yo tomaba notas. Y después de tomar esas notas salí y le dije a la prensa lo que pensaba. Y pensaba lo siguiente, pensaba, la próxima vez que intervenga un jefe del Estado de mi país, me gustaría que hubiera pasado por las urnas, porque un Parlamento es una Cámara en la que todos los que nos sentamos allí estamos sentados ahí porque nos han votado los ciudadanos. Y yo querría que alguien que representa a mi país se presente a unas elecciones. Y creo que podría ganarlas Felipe de Borbón, pero preferiría que tuviera ese respaldo democrático. Y después no me gustó el discurso que le escribieron. Por una parte se metió en demasiadas cuestiones políticas y yo creo que una figura simbólica no tiene que entrar en cuestiones políticas. Dijo una cosa que tampoco me convenció, citó a Ortega y a Madariaga, que eso está muy bien, pero elogió un proceso de democratización en España que según él empezaba en los años 60. Y es como no, en los años 60 en España había una dictadura y a lo mejor hubiera estado mucho mejor que en su discurso homenajeara o se refiriera a los demócratas españoles que luchaban contra la dictadura. Y eché en falta también en su discurso una preocupación mayor por los españoles que de alguna manera están asumiendo el peso de la crisis. Le vi muy en la lógica del Partido Popular de decir que hay recuperación económica, cuando los datos de desempleo son escandalosos y cuando los datos de desigualdad son escandalosos. Creo dos cosas. Una, que en el futuro estaría muy bien que al jefe del Estado se le elija en las urnas y otra, creo que una figura simbólica no está para hacer política, está en todo caso para tratar de representar y ser sensible con todos los ciudadanos sin separar a unos ciudadanos de otros. Me estás adelantando uno de los puntos de vuestro programa, es decir, que la jefatura del Estado sea elegida democráticamente, no con el sistema que se ha utilizado hasta ahora. ¿Eso lo vais a No me parece poner? una cosa urgentísima, pero sí importante. Y creo que si en España hacemos una discusión constituyente en la que planteemos, a lo mejor podemos tener una Constitución mejor que la que tenemos, que recoja todas las cosas buenas de la Constitución que tenemos, que algunas no se cumplen y añadamos algunas más. Y ahí podamos plantear, hombre, a lo mejor tiene sentido, como en la mayor parte de los países democráticos, que al jefe del Estado lo elijan los ciudadanos. Y yo creo que si Felipe se presenta a las elecciones, a lo mejor las gana y entonces será un jefe del Estado con respaldo democrático que sería mucho más bonito. Vamos a hablar de política y de algunos datos que han aparecido esta semana en el CIS, según el cual los ciudadanos españoles ven más que viable una unión entre Podemos y el Partido Socialista para cambiar el Partido Popular ahora mismo en el poder. No sé si tú ves viable una unión con el Partido Socialista. Lo digo siempre, para eso tenemos que superar al Partido Socialista, y lo hemos visto en Madrid. Cuando nosotros superamos al Partido Socialista, con el Partido Socialista se pueden llegar a acuerdos que son buenos para todos los ciudadanos. Si no es así, el Partido Socialista prefiere aliarse con el PP o con Ciudadanos. Creo que es fundamental que incluso los socialistas entiendan que el voto útil para que los socialistas defiendan a la gente es votar Podemos, porque si nosotros estamos por encima de ellos, a lo mejor podemos conseguir que lo mismo que se ha conseguido en algunos ayuntamientos lo tengamos en el gobierno de la nación. Llegaste a decir que los socialistas de corazón votarán morado, es decir, ¿crees que vas a tener un caladero importante de votos dentro de las filas del Partido Socialista? Siempre ha sido así y a mí hay mucha gente que me para por la calle, sobre todo gente mayor, y me dicen, yo he sido socialista toda mi vida, pero estoy con vosotros porque sois vosotros los que representáis mis ideales. Yo no me llamo Pablo Iglesias por casualidad, soy nieto de socialistas y a mucha honra. Y creo que el Partido Socialista durante mucho tiempo representó los anhelos de modernización y de mejora de las condiciones de vida de muchísima gente humilde de mi país. Y creo que buena parte de esa gente está ya harta de algunos que, aunque ahora me he enterado, que vuelven al puño y a la rosa. Si es que no se trata ni del puño, ni de la rosa, ni de cantar arriba a los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Se trata de estar del lado de la gente normal. Y lo que no es estar al lado de la gente normal es que exministros o expresidentes socialistas acaben en consejos de administración. Hay que trabajar para la gente y nosotros estamos orgullosos de ser el partido que cada vez más socialistas votan. En alguna ocasión has relacionado directamente la corrupción con las puertas giratorias. Claro.
acabando con las puertas giratorias, podemos, no sé si acabar con la reducción, pero al menos reducirla de una forma importante. Es otro de los puntos que creo que vais a incluir en el programa. Es fundamental y lo vemos todo el tiempo. Cuando nos preguntamos por el caso Rato, ¿el problema es que Rato es un sinvergüenza? No, el problema es que Rato es una expresión simbólica de cómo funcionaba el poder en este país. Es decir, un señor que gira entre los bancos y entre las empresas privadas y el poder público. Y no está en esas empresas privadas porque sea unas de las finanzas, sino porque ha utilizado su influencia política para enriquecer a sus amigos y para enriquecerse él. Las puertas giratorias, aunque sean legales, son una barbaridad. Que un expresidente que ha contribuido a privatizar o ha contribuido a entregar a manos privadas una empresa que era pública, termine como consejero de administración ahí cobrando un pastón, eso es una manera de tomar el pelo a los ciudadanos. Yo creo que cualquiera entiende que alguien que ha ocupado una responsabilidad pública, como ministro, como presidente, no puede después venderse a grandes empresas a las que ha podido beneficiar o las que ha podido privatizar para que le paguen un sueldazo utilizando la influencia pública que ha obtenido recibiendo el voto de los ciudadanos. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Y prohibiendo eso, prohibiendo que un expresidente o que un exministro pueda acabar en el Consejo de Administración de empresas estratégicas, creo que se solucionarían buena parte de los problemas de la corrupción. ¿Cuál es el problema de Rato? Que es un golfo o que ha tenido todo un sistema jurídico que permitía las puertas giratorias para enriquecerse mientras la mayor parte de los españoles no podían llegar a fin de mes y tenían que sufrir los efectos de la crisis que personas como Rodrigo Rato han provocado. El problema no es Rato, el problema es el sistema que fabrica los Rato. Vamos a tratar de limpiar ese sistema para que tengamos unas instituciones más sanas y más democráticas. Bueno, 2 meses y pico para las elecciones generales. Lo cierto es que los partidos políticos ya empiezan a lanzarse guiños, ya se van llenando las agendas de baile y ya pues se van haciendo cariños o desafectos en función de los intereses de cada uno. Vamos a recordar cómo está ahora mismo el juego. Adelante. Ya se ponen ojitos y lo cierto es que este puzzle es de lo más variado. Ya no solo se habla de Partido Popular y de PSOE, Podemos y Ciudadanos han arrebatado protagonismo a los hasta ahora dos grandes. El auge de los de Albert Rivera ha provocado un terremoto interno en el Partido Popular. Alertan, y lo hacen así como van a ver, de una boda electoral entre ellos, entre el PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos será la muleta de Pedro Sánchez para acceder a la Moncloa. Si le falla la muleta de Podemos, ya no lo ocultan. Los dos, en diferentes cadenas o en diferentes medios, hacían ojitos. Lo cierto es que las encuestas indican que habrá que pactar sí o sí y Pedro Sánchez no descarta un acuerdo con Ciudadanos, pero tampoco con Podemos. Dice que Pablo Iglesias ha modulado su discurso y que se puede hablar con ellos. Es una derecha con la que nos podemos entender. Creo que es importante que dos partidos de centro-izquierda y de centro-derecha puedan entender sobre lo esencial. Coincido con Podemos en que tenemos que vernos obligados como poderes públicos a no dejar a nadie atrás. En lo que no coincido con ellos es en los instrumentos. Lo acaban de ver, todos mirarán a los lados, pero él, Alberto Garzón, ha tenido la mirada fija en Podemos. Les ha ofrecido por activa y por pasiva una candidatura de Unidad Popular para hacer frente al Partido Popular. Pero Podemos ha dado por enterrado ese pacto esta semana. Garzón culpa a Podemos y cree que la ruptura, escuchen, solo beneficia al bipartidismo. La decisión de Podemos beneficia al bipartidismo. Un día de felicidad en Ferraz y en Génova. Nunca hubo conversaciones con Izquierda Unida como tal. Hemos estado intentándolo hasta el último minuto. Podemos ha considerado que era inviable. Pablo Iglesias, Alberto Garzón, por lo tanto, parece que van a ir por separado a las elecciones. Señor Iglesias, dice Alberto Garzón que hay que pensar en el país y que hay que dejar de mirarse el ombligo. ¿Se da usted por aludido con esas palabras? Bueno, nosotros llevamos haciendo mucho tiempo. Yo le deseo mejor a Alberto. Me parece un gran economista y un gran tipo y ojalá le vaya bien. Nosotros no llegamos a este país para solucionar los problemas de ningún partido, sino para crear una alternativa política que sirviera para mucha gente. Alguna de esa gente es de izquierdas y otra no. Yo soy de izquierdas, pero no quiero que Podemos sea una referencia política solo para la gente de izquierdas. Quiero que Podemos sirva a cualquier ciudadano que esté harto de que nos tomen el pelo en este país y que sea un instrumento útil, un instrumento que no tenga por qué estar sistemáticamente etiquetado o que nos coloquen en el, como dice Íñigo Errejón, en el lado del tablero donde es más eficaz para que no cambien las cosas. Podemos quiere ser un instrumento amplio, que sirva para mucha gente, un montón de gente que viene de sitios muy diferentes, que lo importante no son los carnés. Nosotros hemos estado diciendo, hay gente válida en muchos partidos y en muchos movimientos sociales. Lo que queremos es tener a esa gente con nosotros. Nosotros propusimos a Manuela Carmena, que no es de Podemos, porque podía ser la mejor alcaldesa. Nosotros siempre hemos buscado tener a los mejores con nosotros y vamos a seguir en esa línea y creo que en esto, por desgracia, hay que pasar página. Nosotros estamos para intentar ganar las elecciones, no para hablar de nosotros mismos ni de nadie. Asegura que en realidad todo este proceso de acercamiento, de negociación, tenía un único fin por parte de Podemos: fichar
Alberto Garzón. Nosotros fuimos muy claros desde el principio, las puertas están abiertas para toda la gente valiosa y Alberto era una persona valiosa como otra mucha gente que tiene carné de Izquierda Unida. Lo que nosotros dijimos es, un acuerdo de élites por arriba, un acuerdo en clave de frente de izquierdas no sirve para cambiar el país si es que lo llevamos diciendo desde que nacimos. Cuando nacimos y hacíamos primarias abiertas nos decían, eso es una cuestión de americanos. Lo que nosotros hacemos es que el Comité Central dice que vean las listas y nosotros decíamos, no, es mucho mejor que lo elija la gente, porque si lo elige la gente vas a ver cómo después puede haber una revolución electoral. Precisamente porque la gente pudo elegir a Carmena, había una candidata que podía ganar las elecciones a Aguirre. Lo mismo que ocurrió con Ada Colau, lo mismo que ocurrió con Kichi. Y desde entonces yo sé que mucha gente se ha movido y ha cambiado, pero nosotros pensamos que hay que seguir en la misma dirección. Lo importante no es que la izquierda se una, eso es una cosa vieja. Lo importante es que la gente tenga un instrumento para cambiar las cosas. Yo creo que en estas elecciones hay un enfrentamiento básicamente entre dos modelos. Un modelo viejo, que representan fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista y algunos partidos de la izquierda de toda la vida, y una cosa que es nueva. Y yo creo que es bueno para este país que lo nuevo se abra paso porque de alguna manera nos merecemos un futuro que sea distinto a lo que nos ha llevado al desastre. Pero Alberto Garzón dice que estas uniones populares van más allá de una política de fichajes. Y efectivamente nosotros fuimos los que propusimos la unidad popular para las municipales y nos tomaron por locos. Fuimos nosotros los que propusimos a Manuela, diciendo esta puede ser la mejor alcaldesa, y muchos no lo entendieron y nosotros seguimos en esa dinámica. Pero la unidad popular no es llegar a un acuerdo con una formación política. La unidad popular nosotros la propusimos. Podemos sigue trabajando en una hoja de ruta en la que nos estamos poniendo de acuerdo con mucha gente, buscando a los mejores. De nuevo, Manuela señala el camino, dice, a veces son mucho más importantes las personas que los partidos. Nosotros queremos a las personas y ahí nuestra mano sigue tendida y abierta a todo aquel que quiera compartir un camino con nosotros. Quien quiera seguir trabajando desde algo que a nosotros nos parece muy viejo, tiene todo nuestro respeto, incluso nuestra admiración y nuestro cariño, pero nosotros tenemos otro objetivo, no tenemos el objetivo de salvar a nadie, tenemos el objetivo de cambiar nuestro país ganando las elecciones. Citabas a Manuela Carmena, citabas también a Ada Colau, pero lo cierto es que estas dos políticas parece que se distancian de Podemos. Lo digo porque Ada Colau no ha participado para la campaña, para tu campaña en Cataluña, porque Manuela no para de decir que ella no es de Podemos, ella tampoco va a participar en las próximas generales. ¿No tenéis la sensación de que al final estos grandes baluartes de los frentes populares de las últimas elecciones municipales se alejan de Podemos? ¿No quieren que se les identifique con Podemos? Lo están haciendo muy bien y por eso hay además también gente de Podemos en esos gobiernos municipales. Yo no quiero que vengan a un mitin, yo no quiero que digan lo que van a votar, quiero que gobiernen. Nosotros no le pedimos a Manuela que nos ayudara a ganar las generales, le pedimos que ganara Esperanza Aguirre y que fuera la mejor alcaldesa. Que Manuela sea la mejor alcaldesa es la mejor ayuda, no para Podemos, sino para que en este país haya posibilidad de que cambien las cosas. Y creo que los alcaldes y las alcaldesas del cambio lo están haciendo muy bien. Ellos tienen una responsabilidad que es muy difícil, que es gobernar en nuestras ciudades, y nosotros estamos encantados de sentirnos representados en ellos. Y ahora, a los que nos toca demostrar que podemos ganar las elecciones generales, es a nosotros. Yo sé que va a haber mucha gente de las alcaldías del cambio que va a estar con nosotros en las elecciones generales, pero creo que las personas que ocupan la máxima responsabilidad tienen una obligación antes que cualquier otra, que es ocuparse de su gente. Y nosotros estamos orgullosos de haber hecho algo que jamás hizo un partido en España. Proponer a alguien que no es de tu partido y que no tiene intención de serlo y que no te va a obedecer porque puede ser la mejor persona. Por eso propusimos a Manuela y vamos a seguir trabajando así. Vamos a proponer a los que sean los mejores, independientemente del carné que tengan. Bueno, también me gustaría preguntarte por el arreón que ha pegado Ciudadanos, no solo en las últimas elecciones catalanas, sino también en las encuestas. Ya incluso se le sitúa como un partido bisagra, que puede llegar a decidir quién va a ser el próximo presidente de gobierno. Es algo que te voy a pedir que me respondas después de la publicidad inevitable que viene ahora. Volvemos con Pablo Iglesias en unos minutos aquí en La Sexta Noche. Los electores nos han dado el quinto aviso. Vamos a ver, yo no voy a polemizar con el señor Aznar. A lo mejor a alguien le ofende. Y 37 minutos de la noche, seguimos en La Sexta Noche, en directo con el secretario general de Podemos, con Pablo Iglesias. Buenas noches de nuevo, Pablo. Le hacíamos una pregunta relativa al ascenso de Ciudadanos, tanto las encuestas como sus buenos resultados en las últimas elecciones catalanas. Va a ser algo que te pedíamos que nos contestes, al igual que a las preguntas de nuestros periodistas y a las de un entrevistado sorpresa que hoy hemos querido introducir
en esta tu entrevista, y es Juan Carlos Monedero, a quien ahí tenemos. Mira, el dedo en el labio de Juan Carlos. Buenas noches, ahí le estamos viendo. Responderá también Pablo Iglesias a las preguntas que parece que ya está madurando Juan Carlos Monedero dentro de tan solo unos minutos, aquí en La Sexta Noche. Volvemos ahora mismo. En directo, 15 minutos para las 11 de la noche con Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, hoy con nosotros. Le hacíamos una pregunta antes de irnos a la publicidad. El auge de Ciudadanos. Podríamos discutirlo en caso de encuestas, pero es indiscutible. En el caso de las elecciones autonómicas catalanas, se han convertido en los líderes de la oposición. Pueden ser también el partido bisagra, incluso para las próximas generales. ¿Les preocupa el ascenso, que se conviertan en la gran alternativa dentro de los partidos nuevos? Fíjate, yo ayer, no sé si puedo contar esto, pero lo voy a contar. Ayer estuve con Albert y con Jordi Évole grabando un Salvados y estuvimos hablando un montón de rato. Me cayó muy bien Albert y creo que hay una cosa en la que se parece a nosotros. Sale a ganar, igual que nosotros salimos a ganar. Y creo que es bueno que lo nuevo se abra paso y que, aunque nosotros tengamos muchas diferencias con Ciudadanos y que Ciudadanos pues, se parezca mucho al PP y que tengan ideas pues, muy parecidas a las que producen en la Fundación FAES, pero son nuevos y yo creo que es una buena noticia para España que lo nuevo se abra paso. Y tanto Ciudadanos como Podemos no salimos a ser bisagra de nadie, salimos a intentar ganar. Te veo más amable que nunca con respecto a Ciudadanos. ¿Quiere decir que también contemplas la posibilidad de una alianza, por ejemplo, con el Partido Naranja? Lo veo difícil, pero creo que tenemos la obligación de hablar. Y después de esta conversación de ayer, bueno, pues me he dado cuenta de que aunque nos diferencien muchas cosas, hay otras en las que nos podremos poner de acuerdo. Por ejemplo, para reformar la ley electoral, que en este país es una tomadura de pelo. E insisto, creo que en estas elecciones esa diferencia entre lo que ya pasó, entre lo que ya fue, entre lo que, aunque algunos bailen y otros se remanguen la camisa, quieren presentar como lo nuevo y lo que es nuevo realmente, creo que va a ser determinante y nosotros salimos a ganar. Bueno, vamos a continuar esta entrevista y en esta ocasión lo vamos a hacer con los periodistas que nos acompañan y también con Juan Carlos Monedero, que va a hacer alguna pregunta que hoy nos acompaña. Pablo Iglesias, vamos para allá. Bueno, hoy está con nosotros, me acompaña en esta entrevista Natividad Preciado. Buenas noches, Natividad, un placer. Hilario Pino, buenas noches. Continúa con nosotros Eduardo Inda. Buenas noches, Eduardo. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas, un par de preguntas a cada uno para que esto vaya un poquito rápido. A ver si me hacéis caso. Venga, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Iglesias. ¿Cómo has cambiado, no? Como decía, presuntos implicados. Antes decías que tenía que haber una república en España y ahora te vuelves loco porque te inviten a la fiesta el próximo lunes. Pero si no voy a ir, Eduardo. Bueno, no vas a ir porque no quieres ir, pero te habían invitado. Y estabas como loco porque te invitasen, nos has dicho en las últimas horas. Se lo acabo de explicar, Iñaki, no sé si lo has escuchado. Nos llamaron los periodistas y nos preguntaron, ¿os han invitado a la recepción? Y nosotros, ¿a qué recepción? Y, hombre, a la recepción del rey, pues vamos a mirar. Entonces yo pregunté a Íñigo, pregunté a más compañeros, revisamos todos los correos electrónicos y no encontramos la invitación. Y dijimos, pues no nos han invitado, mirad bien. Miramos bien y ya en un correo electrónico muy raro encontramos que efectivamente nos han invitado. Y preguntamos a algunos periodistas qué tal es eso de las recepciones reales y nos dijeron, no puedes decir quién te lo está diciendo, pero son un poco aburridas. Entonces nos reunimos y pensamos, ¿puede ayudar a España que nosotros vayamos a esa recepción? ¿Puede ser bueno para la gente que han echado de su casa? ¿Puede ser una imagen que contribuya? Y tenemos la sensación de que, bueno, de que a lo mejor no, de que preferimos seguir trabajando donde trabajamos y con nuestra gente y que a lo mejor en este país hacían falta menos recepciones y más remangarse la camisa y poner a trabajar. Estoy de acuerdo contigo, pero y entonces, no vamos a ir. ¿Por qué montáis el lío? ¿Por qué montas el lío entonces? Sí. Si no querías ir, a mí, si me invitan a una recepción de Podemos, pues yo no iría, no montaría el lío porque no me han invitado. Si es que no montamos ningún lío, Eduardo, si es que lo que pasó es que nos preguntaron, ¿nos han invitado? Y nosotros dijimos, pues no sabemos, creemos que no. Y entonces dijeron, no, es gravísimo que nos hayan invitado. Ayer le pregunté a Albert, ¿a ti te han invitado, Albert? Me dijo, a mí sí, digo, pues a mí creo que no, pero bueno, me da exactamente igual, pero los periodistas nos decían que era gravísimo que no nos hubieran invitado. Y entonces ya buscando, pues lo miramos y luego se lo decía antes a Iñaki también, que es como yo cada vez que veo al rey ya se va a convertir en costumbre que le llevo una serie de televisión. Y como es fiesta, digo, ¿cómo le consigo The Wire? Que es lo que quiero yo regalarle. Esa es mejor, es más pacífica que Juego de Tronos.
Bueno, depende, ¿eh? The Wire es muy violenta también. Cabezas, hay violaciones, en fin. Es lo que tiene la ficción. También Bueno, pasa. ya, pero no es muy ejemplar ni para el rey ni para nadie. También pasa en Star Wars y en Hansel y Gretel hay una bruja que se come a los niños, Eduardo. O sea, y no por eso hay que prohibir los cuentos. Y The Wire, que es una de las series favoritas de Obama, donde el personaje favorito de Obama es un asesino a sueldo, que es lo que tiene la ficción. Se puede empatizar con criminales, incluso el presidente Obama, es la que le quiero regalar al rey la próxima vez que le vea, pero ya pues casi que en la zarzuela tranquilamente. Y va a salir por un pico las recepciones reales al final, porque ¿verdad que sí? Estas colecciones de series son caras. Es verdad. Adelante. No te voy a preguntar por el programa electoral porque cabe la posibilidad de que lo cambiéis 27 veces de aquí al 20 de diciembre. Por tanto, si quieres que te hagamos una entrevista el día 12, pues ahí te preguntaré porque habrá menos posibilidades de que lo cambiéis, ¿no? Pero imagínate que se cumplen las encuestas y Pedro Sánchez tiene más diputados que vosotros, más escaños que vosotros, tiene posibilidades con vosotros de ser presidente del gobierno. ¿Vosotros le apoyaréis? ¿Qué condiciones le pondréis para apoyarle? Nosotros salimos a ganar y sí, pero no digo, teniendo en cuenta que se cumplan las encuestas. Pero esto es importante, porque esto es como si tú imagínate que te gusta mucho el fútbol, que el Madrid con Rafa Benítez llega a la final de la Champions y tú le preguntas a Rafa Benítez, Rafa, si perdéis, ¿tú qué vas a hacer? Entonces Rafa te dice, no, Eduardo, esto me lo preguntas el lunes si perdemos. Yo de momento tengo que pensar en ganar. Aún así voy a responder a tu pregunta. Yo creo que el PSOE prefiere ponerse de acuerdo con el PP antes que ponerse de acuerdo con nosotros. Y creo que la única modalidad de acuerdo viable con el PSOE es que nosotros le superemos. Si ocurre lo contrario, lo que tú dices, creo que al igual que pasa en el Parlamento Europeo, ellos se van a entender mejor con el PP. Por eso, nosotros estamos diciendo a mucha gente que es socialista, para que el PSOE cambie de verdad, como en Madrid, que tenemos una alcaldesa que gusta a los votantes socialistas, como Manuela Carmena, es necesario votar Morado, es necesario votar Podemos. Pero tú dices que el PSOE se va a entender con el PP, pero en Madrid, en Cádiz, en Zaragoza, claro, de alguna medida en Barcelona o en Valencia se ha entendido con vosotros, no se ha entendido con el PP. Claro, donde nosotros le superamos, si es que esa es la clave, para que el PSOE se entienda con nosotros, nuestro objetivo tiene que ser superar al PSOE. Te puedo hacer la pregunta más concreta, mira, te la voy a hacer más concreta. ¿No habrá un cambio de cromos por lo que han hecho ellos después de las municipales por vosotros, a cambio de que vosotros aupéis a Sánchez a la Moncloa? Pues a pregunta concreta, respuesta concreta, ¿no? Vamos con Hilario Pino. Señor Iglesias, buenas noches. Buenas noches. ¿Han matado ustedes o han dado de lado al Podemos que nació para protestar y han apostado por el Podemos que, como acabo de decir, quiere ganar? Pero ese Podemos que quiere ganar es el Podemos que se ha centrado y es el Podemos que va el tercero o el cuarto, según casi todos los sondeos. Eso significa que se han convertido ustedes en un partido viejo antes de tiempo y que van a cambiar de estrategia, necesitan cambiar de estrategia. Podemos nació siempre para ganar y acuérdate, Hilario, que después de las europeas yo salí súper serio y dije, es verdad que es increíble que en la historia de España nunca ha ocurrido que un partido obtenga este resultado después de 3 meses, pero con 5 diputados en el Parlamento Europeo no vamos a acabar con los desahucios ni vamos a acabar con muchas injusticias. Para eso tenemos que ganar. Y en este año y medio hemos aprendido a recibir golpes y a darnos cuenta de que teníamos que hacernos un poco más pragmáticos en algunas cosas y concretar muchos más elementos del programa. Y al mismo tiempo ser conscientes de que para cambiar algo hay que escuchar a mucha gente y hay que tener a los mejores contigo. Y es verdad que nos hemos puesto mucho más serios, que no somos, digamos, esa fuerza arrolladora que llega en las europeas y que discutimos en las tertulias y que, bueno, pues nos hemos convertido en gente que asume la responsabilidad de poder ganar. Y yo sé que va a ser muy difícil, pero pensamos que hay partido y nosotros salimos a ganarlo. Las encuestas, por suerte, en este último año y medio no siempre han acertado. Un mes antes de las elecciones europeas nos daban entre 0 y 1 y sacamos 5. Y en el caso de Cataluña, donde nos ha ido muy mal, las encuestas decían que nos iba a ir súper bien, en julio, en agosto y en septiembre. Entonces yo creo que las encuestas hay que respetarlas siempre, porque hay un trabajo de profesionales que es importante, pero hay que respetar mucho más a la gente que vota que a las encuestas, porque al final, yo sé que a quien tiene una empresa demoscópica le gustaría decir, si es que va a ser lo que digo yo, ya, pero es que miren, democracia tiene que ir mucha gente a votar. Y hay mucha gente que va a votar y dice, a mí no me van a decir lo que tengo que votar, la encuesta que publica este periódico, ni este tertuliano, yo voy a votar lo que voy a votar en conciencia. Y creo que la gente en este país quiere cambio y nosotros humildemente nos vamos a esforzar para formar parte de ese cambio como una herramienta útil. ¿Ustedes que se han centrado constituyen el cambio o se han convertido en un partido como los demás, centrándose? Yo creo que nosotros lo que hacemos lo demostramos.
nosotros dijimos, los políticos se tienen que bajar el sueldo, pero no lo dijimos como una propuesta de largo me lo fiáis. Y nosotros dijimos, ningún cargo público de Podemos puede cobrar más de 3 salarios mínimos. Dicho y hecho, de lo que donamos los cargos públicos de Podemos, hemos donado 300.000 euros a través del proyecto Impulsa para emprendedores. Eso, pero otros también partidos, se han dejado por el camino algunas de sus iniciativas, algunas de sus propuestas otros iniciales. Partidos no lo hacen. Nosotros publicamos todas nuestras cuentas en la página web. Algunos decían, si ganan las elecciones, la gente que está apoyando Podemos, va a llegar el caos. Y sin embargo, parece que los ciudadanos están contentísimos en Madrid, están contentísimos en Barcelona, están muy contentos en Cádiz. Nosotros pensamos que la política no puede ser ponerte una camiseta o proponer algo. Tiene que ser demostrar que tu vida, que tu práctica, que las cosas que tú haces te diferencian de los demás. Había una cosa que nosotros decíamos, que se reían de nosotros, es como, no se puede viajar en business. Y algunos decían, ¿pero qué más da? O sea, ¿en qué ayuda a un parado que un eurodiputado no viaje en business? Pues es una cuestión de decoro, mire usted. Si en mi país hay gente que tiene que coger el metro, por respeto a esa gente, nosotros vamos en turista. Y desde que nosotros hacemos eso, cada vez hay más eurodiputados que van en turista porque les da vergüenza. Y yo quiero que haya gente así gobernando. Una cosa rápida que le quería preguntar también. Si los resultados no son buenos, después de las generales, ¿usted se replanteará su paso por la política y habrá una refundación de Podemos en enero, como parece que ha sugerido Monedero? Yo creo que siempre cualquier cargo tiene que ser revocable y se tiene que revisar la responsabilidad de uno en cada momento, no solo después de unas elecciones, en cada momento. Y uno tiene que tener su cargo siempre a la disposición de la gente de su organización, que en nuestro caso es cualquier ciudadano que se inscriba para votar. Yo estoy aquí para ser útil. Cuando mi gente me diga, mira Pablo, ya no eres útil, ya cumpliste tu papel, pues yo me iré y no pasará absolutamente nada. Bueno, vamos a hablar, perdón. La refundación en enero. Breve. No sé si en enero, pero yo creo que después de este año y medio en Podemos tendremos que juntarnos con todo el mundo y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero también dependerá del resultado. Si estamos gobernando España, yo creo que lo que tendremos que hacer es pedir a la gente, vamos a crear un gran movimiento que ayude a que el gobierno pueda interactuar con la gente, pueda escuchar a la ciudadanía para empezar a iniciar los cambios que necesita este país. Y ahí tenemos que contar con todos, también con otros partidos. O sea, yo creo que si ganamos las elecciones y soy presidente del gobierno, yo tengo que sentarme a hablar con todo el mundo. Tengo que hablar con Pedro Sánchez, con Albert Rivera, incluso con Rajoy. Aunque él no quiera hablar conmigo, yo me tengo que sentar a hablar con él. Tengo que sentarme a hablar con empresarios, con sectores de la sociedad civil para decir, se han hecho las cosas mal, vamos a tratar de hacerlas mejor. Bueno, Pedro Sánchez ha hablado de una moderación del discurso de Pablo Iglesias y de Podemos, y precisamente de eso vamos a hablar. Si se ha moderado el discurso de Podemos en estos últimos tiempos o no, ¿cómo ha evolucionado? Andrea. Parece que han suavizado una parte del discurso y también algunas de esas propuestas. Ahora Pablo Iglesias controla más sus palabras porque tiene responsabilidad política, lo ha reconocido en una entrevista radiofónica. Pero viajemos a 2013, al profesor Iglesias y tertuliano. Pablo Iglesias recurría entonces a un discurso crítico y a un discurso duro para alertar de todo esto que van a ver. Yo fui activista estudiantil y terminé la carrera con 13 matrículas de honor. ¿Y cuántas matrículas tuviste tú, Maruenda? Esto no te lo voy a contestar porque tú eres un grosero. ¿Vale? ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. Sí, aquí todo el mundo se mete con el FMI. Pero ¿qué gobierno de este país se ha atrevido a decirle al FMI, vete a la mierda, FMI? Términos como régimen, empoderamiento o casta que iban a aparecer fueron muy utilizados por él en los inicios de Podemos, especialmente esta palabra casta, así se refería al bipartidismo y a las élites económicas del país, término, por cierto, al que ahora apenas recurre. Es llamativo, ¿no?, cómo Podemos ha servido para revelar la verdadera cara de la casta, sea la casta del PSOE o la casta del PP. Popularizamos una palabra que ya no necesitamos usar porque la usa todo el mundo. Casta. No la voy a pronunciar más, pero sabéis lo que significa. Bueno, su última campaña ha sido la de las catalanas y le han dado, como ha reconocido, un resultado decepcionante. Él se volcó en esas elecciones, hizo bromas, hizo chascarrillos e incluso canciones se colaron en sus discursos. Coleta morada, no fumar, la pipa de la paz con tú. Le vamos a dar sexo a más, le vamos a dar látigo. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Ese era el antes y el después. En este tiempo también han cambiado algunos puntos de su programa. Es el caso, por ejemplo, de la renta básica universal para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Lo llevaban en su programa de las europeas. También del impago de una parte de la deuda considerada ilegítima, que también lo llevaban aquí en este programa de las europeas. Estos dos puntos, como les digo, aparecían en este programa. El de ahora, el de las generales, lo vamos a conocer en las próximas semanas. Incluirá 500 medidas seleccionadas y respaldadas por las bases del partido, señor Iglesias.
¿Cree que el Podemos actual ha traicionado una parte de los principios originales del partido en este antes y en este después? Todo lo contrario, yo creo que hemos madurado y que nos hemos consolidado mucho. A mí me gusta mucho el básquet y recuerdo un Pau Gasol sin barba que hacía un mate en la cara de Kevin Garnett y después un Pau Gasol con barba, mucho más fuerte, mucho más sólido como jugador, con una cabeza mucho más centrada y bueno, sin querernos comparar con un grande, creo que bueno, que nos ha pasado eso, que cuando te tienes que preparar para gobernar hay cuestiones que tienes que matizar. Yo te confieso que echo de menos al Pablo Tertuliano, que bueno, que podía bailar de otra manera y que podía ser más irreverente. Pero claro, no es lo mismo venir a la sexta noche como Tertuliano y la verdad es que me daba un poco de pena cuando veía a Maruenda lo duro que le daba. Pues ahora le trataría de otra forma. Es diferente a cuando tienes que tener responsabilidades de gobierno. Pero cuando tienes que tener responsabilidades de gobierno, te das cuenta de que puedes cambiar la vida de la gente, que lo importante es que esas cosas que decías antes, ahora las puedes cambiar. Ahora nosotros sí podemos hacer, bueno, pues que haya más igualdad en España, sí que podemos combatir la corrupción, sí que podemos ir a por toda esa gente que ha estado riéndose de la gente de nuestro país, todos aquellos que se han estado enriqueciendo a costa del esfuerzo de nuestras madres y nuestros padres y nuestros abuelos, a los responsables de que muchos jóvenes hayan tenido que emigrar y podemos hacerlo de otra forma. Y para eso hay que ponerse serio, pero cuando tienes el desafío de poder cambiar tu país, yo creo que merece la pena no moderarte o cambiar, sino ser mucho más solvente, mucho más preciso, como Gasol en la NBA. Natibel. ¿No será, Pablo, que ha hecho mella en ti la campaña de acoso y derribo que ha sido brutal? Voy a seguir con las metáforas deportivas y hay una que a ti te va a gustar porque tú sabes mucho de Mohamed Ali. Mohamed Ali, cuando empezaba a boxear, era muy rápido, hacía un juego de piernas increíble. Cada vez que le iban a golpear se retiraba y nunca le daban, y cuando él daba muy fuerte. Pero se fue haciendo mayor y empezaron a descubrir cómo boxeaba y tuvo un combate increíble en Kinshasa con Josh Foreman. Entonces empezaba el combate y Ali resistía y pensaban que le iban a derrotar porque no paraba de recibir golpes. Y sin embargo, pues según iba avanzando el combate, en los últimos asaltos, Foreman estaba muy cansado y Ali ganó. Y yo creo que nosotros hemos aprendido a boxear como el segundo Ali, cuando al principio boxeábamos como el primero. Sabes que Muhammad Ali se llamaba Cassius Clay, no te cambiarás el nombre. No te has quitado un pendiente ya, no te cortarás la coleta, Pablo. Hice algo muy parecido a Cassius Clay, al decirlo de coleta morada. Yo creo que tener nombres de guerra de vez en cuando no está mal y es saludable. Y sobre todo, Natibel, tener humor. Yo me doy cuenta de que en estos últimos meses a veces he estado muy serio, como muy enfadado. Y hay que aprender a tomarse las cosas con humor. Yolanda Díaz, que está por aquí, me ha dicho esta mañana, hablaba con ella por teléfono, que hay... Cuando tienes un hijo, hay una especie como de momento en el que te das cuenta de que lo realmente importante es tu hijo y hay que tomarse el resto de las cosas con más calma y con más ironía. Y creo que ese modo que enseñan las madres, más irónico, de centrarte en lo importante, que no te puedes tomar todo tan a pecho, que no te puedes enfadar siempre con Eduardo Indas y te dice no sé qué, creo que es una cosa que hemos aprendido y que nos va a ayudar. Mira, escribiste hace un año, te lo leo porque es que es revelador. Los poderosos no renuncian a sus privilegios cuando son derrotados en la mesa de ajedrez, sino cuando caen en el ring. ¿Cuándo te diste cuenta de que el boxeo no era lo tuyo y que lo tuyo era el ajedrez? Cuando me di cuenta de que no había guantes para todos. Yo sé que la política, cuando es de verdad, es boxeo y que, sin embargo, cuando solamente te puedes presentar a las elecciones, es ajedrez. Yo sé que ganar unas elecciones no es tomar el poder, que si ganas unas elecciones hay gente que manda más que el presidente del gobierno y que se pueden cambiar pues cosas más pequeñas y que tienes que compensar con inteligencia la fuerza de tu adversario. Tienes que mover tus piezas de ajedrez. Y eso es algo que también hemos aprendido en estos meses, que la política para nosotros va a ser una partida de ajedrez en la que de vez en cuando nos hacen trampas, en la que contábamos con menos piezas que el adversario, pero que tenemos que aprender a ser más listos. Solo la última, muy breve, por favor. ¿Qué sería de Podemos sin Pablo Iglesias? Bueno, yo creo que nadie es imprescindible en Podemos y menos yo. Y creo que en este año y pico habéis conocido a portavoces de Podemos que lo hacen muchas veces mejor que yo y a mí, vamos, se me cae la baba cuando les veo y estoy orgullosísimo, sobre todo de gente más joven que yo, que está demostrando que tenemos una cantera galáctica y para mí es genial no ser imprescindible. Eduardo. Una pregunta, te la he hecho muchas veces, te la hizo Esperanza Aguirre y no contestas nunca, a ver si contestas hoy. ¿Los etarras son unos asesinos? Nosotros siempre hemos sido inequívocos en la condena del terrorismo. Pablo, ¿es un sí o un no? Sí.
Cualquiera que cometa un asesinato es un asesino. Pero ahora me vas a permitir decirte algo que a mí me duele mucho, y es que alguien utilice algo tan sagrado como la memoria de las víctimas, como el dolor de las víctimas, para intentar hacer daño electoral a una formación política. Yo he conocido algunas de ellas y me han dicho, mira, yo he sufrido mucho y lo he pasado muy mal, pero no me gusta que para haceros daño a vosotros, que a lo mejor no pensáis igual que yo... Yo conozco muchas más que tú, y si quieres te cuento lo que dicen de ti. No lo podría decir aquí porque dice unas barbaridades tremendas. Yo te digo lo que dicen las víctimas, y conozco más víctimas que tú. Mira, Eduardo, yo tengo un amigo que es guardia civil y que además ha decidido dar un paso al frente y presentarse a las elecciones con nosotros, que me ha contado lo que piensan muchos guardias civiles que se han jugado la vida. Y creo que se han dado cuenta perfectamente de quién pretende manipular el dolor y el sufrimiento de gente que ha hecho un trabajo imprescindible y quién quiere construir un país mejor. Y yo creo que necesitamos la suficiente altura de Estado para que el debate no baje al barro. Yo creo que no necesitamos debates de repita conmigo, o debates de sígueme esta frase, o debates en los que gritamos y nos insultamos. Creo que hay mucha gente que nos está viendo que sufre mucho en sus casas y que no se merecen un espectáculo, que se merecen soluciones. Yo no te incito a decir nada. Yo te he preguntado, ¿los etarras son unos asesinos, sí o no? Y yo he contestado, sí, sí. Nosotros condenamos el terrorismo. El que mata, el que asesina, es un asesino. Y acto seguido digo, me parece moralmente criticable que alguien utilice el dolor de las víctimas para hacer política. Otra cuestión, ¿qué te dicen estas imágenes que tengo aquí? Son imágenes de judíos que murieron en campos de concentración, algunos de los 6 millones que asesinó Hitler, y un concejal vuestro en el Ayuntamiento de Madrid se mofó de estas víctimas. También se mofó de esta muchacha, de Marta del Castillo, cuyo cadáver, desgraciadamente, sus padres no han podido recuperar. Se mofó también de Irene Villa y se mofó de las víctimas de Alcácer. ¿Por qué tenéis a ese indeseable? Para mí una persona que hace eso es un indeseable en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué no lo habéis echado? Fíjate, cuando me enseñas esas imágenes me acuerdo de mis abuelos. Mi abuelo estuvo en la cárcel por combatir el fascismo y el nazismo, y a un tío abuelo mío le fusilaron. Mi padre estuvo en la cárcel por combatir una dictadura, la de este país, que mandó soldados a combatir con Hitler. A mí me sorprende que esta imagen no se la saques, por ejemplo, al ministro del Interior del PP, que permitió que se homenajeara con dinero público a la División Azul, que combatió con Hitler, que combatió con los nazis que encerraban a esa gente. Eso me parece mal. Yo te he preguntado por Zapata. Bueno, de momento... Zapata se mofa de los 6 millones de asesinados en el holocausto judío. Se mofa de Irene Villa, que perdió las 2 piernas y varios dedos de la mano. Se mofa de Marta del Castillo, cuyo cadáver no ha aparecido. Y se mofa de las niñas de Alcácer. Hombre, que ese señor sea representante público, a mí, como ciudadano, me aterra, de verdad. Guillermo Zapata hizo una broma de mal gusto, hizo un chiste de mal gusto. Y yo creo que buena parte de los que estamos aquí y los que nos están viendo hemos escuchado chistes de mal gusto y a veces nos hemos podido hasta reír. Porque de un chiste de estos no me río nunca. Seguro, nunca, seguro. Jamás. Tú eres perfecto. Yo creo que muchas veces algunos hemos podido decir cosas o hacer cosas de las que después nos podemos arrepentir. Zapata se arrepintió. Zapata se retiró de cultura. Zapata habló con Irene Villa. Irene Villa le dijo, Guillermo, mira, estás disculpado y de verdad que esto que están haciendo contra ti me parece una tomadura de pelo. Porque los que lo hacen, no lo hacen porque les importe nada lo que me hicieron a mí. Los que lo hacen no es porque les importen los 7 millones de judíos. Déjame acabar. Los padres de las niñas de Alcácer o de Marta del Castillo muy contentos no estaban. Y la comunidad judía en Madrid muy contenta no estaba, te lo aseguro. Bueno, fue Pedraldo archivado por segunda vez. Ya, pero los jueces archivan... Mira, también no hay ninguno de los señores del PP, de los que cobraban sobresueldos, que esté imputado. Ni uno solo. Sí, pero quería apuntar ni uno de los grandes capos de los ERE se van a ir de rositas. Es decir, a mí el que un juez exonere a alguien no significa que ese alguien no tenga responsabilidad moral. Y yo lo que le estoy preguntando a Pablo es si el señor Zapata debe seguir siendo representante de los ciudadanos. Fíjate, y te contesto con mucha claridad. En un país en el que hemos estado gobernados por delincuentes que nos han robado a manos llenas y que no solamente no piden perdón, sino que se reúnen con el Ministerio del Interior, ver a Guillermo dar una rueda de prensa y decir perdón
perdón, lo hice mal, fue una estupidez por mi parte, fue una gilipollez, perdón por el extremo. Llamar a las personas a las que había podido ofender, Irene, perdóname, o sea, fue un chiste de mal gusto, discúlpame, y que Irene Villa le dijera, tío, aceptadas las disculpas, un fallo como este lo puede tener cualquiera, pues es para decir, pues ole tus narices que has tenido la valentía de pedir perdón, no como otros. Y luego esta foto, este es Leopoldo López, el jefe de la oposición en Venezuela, está tras las rejas, lleva casi un año en prisión. ¿Cuándo vais a pedir en alguna institución pública, cuando se plantee el asunto, que la dictadura venezolana lo ponga en libertad? Nosotros hemos dicho todas las veces que nos han preguntado que nos parece mal que Leopoldo López esté en la cárcel y que nos parece que debería presentarse a las elecciones. Es más, en lo que tú llamas una dictadura va a haber unas elecciones en el mes de diciembre y dicen las encuestas que va a ganar las elecciones la oposición. Te recuerdo que también Hitler subió al poder tras unas elecciones, y era un dictador y un asesino, el peor asesino de la historia seguramente. Seguramente sí, pero no convocó elecciones después de subir al poder, y allí parece que sí se convocan. Sí, pero se trucan las elecciones, ya sabes que ahí hacen con los votos traca-traca. Puede ser, lo que pasa es que los diputados del PP, del PSOE, del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia y Unió que van allí dicen que las elecciones son limpias. Es verdad que a lo mejor si hicieran una comisión de observación electoral en la que fueras tú podrías decir, efectivamente esto es una dictadura. Y no lo digo en broma. Y no lo digo en broma. No lo digo yo, cuando... lo dicen las mayores y mejores y más reputadas asociaciones de organizaciones de derechos humanos del mundo. Amnistía Internacional. Amnistía Internacional. Vamos a hacer esto para Hemeroteca. Hay un programa de La Sexta Amnistía Internacional que lo lleva Ana Pastor, que es Hemeroteca. A ver dónde dice Amnistía Internacional que las elecciones en ahora no va a dar ese tiempo. país si quieres, cuando termine la entrevista, lo buscamos en Google caso, y lo verás. Cuando a nosotros nos preguntan por lo que hace el gobierno de cualquier país si está mal, nosotros decimos que está mal. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El otro día en el Parlamento Europeo, la víspera de cuando vino el rey al Parlamento Europeo, estábamos discutiendo de la pena de muerte en Arabia Saudí, porque allí se practica la pena de muerte. Y yo intervine y dije, bueno, ya que viene el rey mañana y que la familia del rey tiene tan buena relación con la familia real de Arabia Saudí, ¿por qué no le decimos que utilice su influencia para que en esa dictadura donde se lapida gente y donde se aplica sistemáticamente la pena de muerte, pues se deje de hacer? Y sin embargo, eso nunca lo decís. O sea, no me imagino a ti preguntándote al rey de, hombre, ¿por qué no le dices a tus amigos de Arabia Saudí? Yo encantado. A mí, Arabia Saudí es una satrapía y se ejecuta a la gente, se mutila las manos a los ladrones, a las mujeres las tratan peor que a los perros, es un régimen asqueroso, que te quede claro, vamos. Sí, entonces, ¿pero a ti qué te parece entonces que haya muchos políticos en nuestro país? ¿Y qué te parece que la familia real de nuestro país tenga tan buena relación con los que mandan lo mismo allí? Que a ti, mal, pero a ti te debería parecer igual de mal que a mí que el señor López esté en la cárcel o que Zapata sea concejal. Y lo acabo de decir, me parece muy mal que esté en la cárcel. Creo que debería poder presentarse a las elecciones. ¿Qué más ¿Y por qué no hablas decir? con tu amigo Chávez para que lo ponga, bueno, con Maduro, perdón? Chávez está en el cielo. Chávez en el infierno. Con Maduro para que lo ponga en libertad. Podría ser curioso que hiciéramos una ouija tú y yo e invocáramos al comandante Chávez a ver lo que pasa. Yo a Maduro no le conozco de nada y no le he visto nunca, pero hemos dicho públicamente... ¿A Cabello, alguno de vuestros amigos allí? ¿A quién? A Cabello, a Diosdado Cabello, al presidente del Parlamento. Tampoco le conozco. Si lo conocéis, lo conoce Monedero, lo conoce Rejón, tú lo conoces menos, pero lo conoces. Le conozco de nada, pero en cualquier caso, nosotros ya hemos dicho públicamente que haya alguien que por hacer política esté en la cárcel nos parece mal. Otra cosa es que haya alguien que puede ir a la cárcel por algo que no sea hacer política, que eso no lo sé. Pero a mí, a priori, me parece mal que alguien simplemente por querer hacer política esté en la cárcel. En la cárcel tiene que estar quien cometa un delito. Pues quien cometa un delito en un país, pues que vaya a la cárcel y que no. En algún momento las mociones que eran dos preguntas. Pero las mociones que se piden en ayuntamientos, asambleas autonómicas, en las que se pide la puesta en libertad de Leopoldo López, ¿las vais a apoyar de una vez? Fíjate que en esto, yo que estoy en la Comisión de Mercosur, en el Parlamento Europeo, hablando con colegas del Partido Popular, estábamos de acuerdo en que a España le conviene tener una relación razonable con todos los países latinoamericanos, razonable, basada en la diplomacia, que eso no tiene por qué implicar que estás de acuerdo en todo, sino que tienes la suficiente responsabilidad de Estado para que tu país pueda ayudar. Fíjate, el Papa Francisco, que creo que es el mejor Papa que hemos tenido nunca, ha ayudado a que en Cuba haya unas conversaciones entre el gobierno colombiano y el gobierno de las FARC para que haya paz en ese país. Yo quiero gente que haga diplomacia así, que ayude a traer la paz, que ayude a que las cosas estén mejor. Se llama Realpolitik, y escuchándote me parece escuchar a Felipe González, a Aznar o a Zapatero, a la casta de toda la vida, pero bueno. Yo creo que utilizar la política para ayudar a la gente es una cosa que está bien.
Lo que me parece absurdo es que el señor Aznar acabe de consejero en una empresa privada ganando muchísimo dinero. Lo que me parece absurdo es que alguien que se dice socialista acabe trabajando para un millonario o en un consejo de gas natural. Eso me parece completamente absurdo. José Luis es diferente, ¿eh? O sea, que a mí siempre que me preguntan por Zapatero digo, tendré muchas diferencias con él, pero este señor es honrado, no se ha ido a un consejo de administración. Nosotros es irnos, pero con otro de los entrevistadores con los que contamos esta noche y que pues pertenecía a tu partido, ya no está en política activa. Juan Carlos Monedero, buenas noches. Hola Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en La Sexta Noche. Vamos a pedirte, ya sabemos que tienes cierta cercanía a nuestro entrevistado. Te voy a pedir en primer lugar que te acerques un poco el micro y que lógicamente seas incisivo en tus preguntas. Ya sabes a lo que me refiero. Cuando quieras, Juan Carlos, aquí está nuestro entrevistado. Pero antes de eso, ¿sí? Antes has planteado que no estoy en política y tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar. Cuando uno no está en la ejecutiva de un partido, no significa que haya dejado la política. Parece que la única manera de hacer política en nuestro país es siendo jefe, y no es verdad. Hay mucha gente que hace política y no tiene la voluntad de ser jefe. No, pero es cierto que tus palabras no son como las de un militante cualquiera de Podemos, me atrevería a decir. Bueno, son las ventajas de ser fundador de un partido, que nunca eres ex fundador de un partido. Pablito, buenas noches. Juanqui, ¿cómo estás? Oye, nada, pues yo encantado, porque te veo ahí que me hace mucha gracia cuando Inda te echa la culpa de lo que está haciendo ahora Chávez. Y yo, como siempre digo, el dicho de mi abuela, cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Bueno, vamos a pedir un poquito Pablo, ¿puedo contestar de respeto? Te tiene que contestar por alusiones, lógicamente. Una cosa, no quiero que Inda, que yo no estoy hablando con Inda. No, pero no, a Monedero hay que decirle... Traca, devuelve la pasta que te has llevado. Traca, deja de engañar a Hacienda. Deja de robar dinero a Hacienda. Vamos a retomar la entrevista. Juan Carlos Monedero. Ya sabía yo. Está aquí Pablo. Aquí está Pablo, perdón. Bueno, Iñaki, ya sabía yo que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Bueno, vamos un poco a lo serio. Tenéis la ventaja de tener a un político. Tenéis la ventaja de tener a un político con una visión de Estado. Pablo, hay una cosa que has señalado ahora, es verdad que el Papa plantea algo diferente. De hecho, una de las cosas que más decimos del Papa es que este va a durar poco, ¿no? Que marca un punto de inflexión con los anteriores papas. Tú y yo, Pablo, hicimos un libro sobre el sistema electoral español y ahí planteábamos que somos uno de los pocos países del mundo que ha metido en la Constitución el sistema electoral, que genera todo tipo de disfunciones y que hemos visto ahora también en Cataluña. Y eso nos ha llevado a entender que tenemos que ir a un proceso constituyente. ¿Estás de acuerdo conmigo en que no se puede reinventar la democracia sin realmente ir a un proceso constituyente en España? Estoy de acuerdo contigo y me voy a poner un poco politólogo, ya que estamos en cosas de politólogos. El problema del sistema electoral español es que la Constitución dice que tiene que ser proporcional, pero después establece la circunscripción provincial y eso hace que tenga efectos mayoritarios, es decir, que se contradice con el propio espíritu de la Constitución. Y yo creo que después de estas elecciones hay que buscar un gran espacio de consenso, no entre los políticos, porque la Constitución del 78, que tenía muchas cosas buenas, nos contaba esto Victoria Prego en los vídeos aquellos, al final la negociaban en restaurantes políticos. Y yo creo que para tener una Constitución nueva, que recoja lo bueno de la anterior y le incluya más cosas, tenemos que llevar ese debate a la sociedad. Tenemos que hacer que los colegios profesionales, que la sociedad civil, que los empresarios, que los trabajadores discutan cómo podemos tener un contrato de convivencia nuevo y mejor, que blinde las instituciones contra la corrupción, que asegure los derechos sociales, que nos permita tener una sanidad pública que no se pueda privatizar y trocearla en trocitos para que se enriquezcan algunos, que no permita que haya niños estudiando en barracones como en Valencia o como en Cataluña, que no permita pues, las barbaridades que hizo Esperanza Aguirre en Madrid. Y creo que para eso tenemos que abrir un debate muy amplio, que no es una cosa solamente ni de Podemos ni de los partidos. Otra cosa, Pablo, vengo de un reestreno de una obra de Fermín Cabal, Premio Nacional de Teatro, Tejas Verdes, sobre el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende. Y hay una cosa que tú y yo hemos discutido muchas veces, desde antes de que fundáramos
Podemos, ¿no? Y es como cuando realmente hay posibilidades de cambiar las cosas, como todos los poderes, ¿no?, se confabulan para intentar frenarlo. Y una cosa que hemos aprendido es que, lo has dicho tú hace un momento, es que te salva la gente, ¿no? Es decir, que siempre los mercenarios, los partidos políticos que son profesionales, los poderes económicos, cuando surge una fuerza política que quiere cambiar las estructuras y realmente ahondar en la democracia, van a hacer todo lo posible, ¿no? En algunos lados dan golpes de Estado y en otros lados dan golpes, de alguna manera mediáticos, para fusilarte a través de los medios de comunicación, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? Las acusaciones de ETA, de Venezuela, de fraude fiscal, que luego se quedan en nada, pero que son repetidas y repetidas. Lo importante, Pablo, que quería plantearte es que si la gente es la que te salva, ya sabes que he venido planteando que tenemos que recuperar un cierto contacto con nuestras bases, ¿no? Que al final, si llegamos al poder, y yo creo que por las encuestas que yo por lo menos conozco, es una posibilidad real que Podemos gobierne España, quien realmente va a permitir que hagamos una política diferente es la gente. Eso no implica, Pablo, que tenemos que recuperar y hacer un esfuerzo extra, aunque no haya tiempo, que tenemos que recuperar ese contacto con los círculos, continuar el empoderamiento de los círculos, que tenemos que escuchar más a la gente y, sobre todo, decir a la gente que la democracia va a ser diferente si ellos y ellas realmente toman las riendas de sus propios designios. Tienes más razón que un santo, Juan Carlos, y voy a hacer de secretario general por televisión. Te voy a pedir que nos ayudes en eso. A ti la gente en los círculos te adora y tú ahora además tienes más tiempo para recorrer el país y te voy a pedir que lo hagas. En esta campaña electoral, que los círculos se dejen la piel es absolutamente crucial y yo creo que tú ahí puedes jugar un papel crucial y aquí esta noche en La Sexta te pido que anules los viajes que tengas a otros sitios y que te pongas a muerte a hacer ese trabajo de círculos que para nosotros es crucial. Y además a ti, o sea, tú tienes un tipo de feeling y de cercanía con la gente muy especial y lo necesitamos para ganar las elecciones. Juan Carlos, antes de que contestes, si quieres, a la invitación de Pablo, te voy a recordar que tenemos tiempo para una tercera pregunta y también te voy a preguntar si crees, como se ha debatido también y se ha planteado por alguna parte de alguno de nuestros entrevistadores, se ha moderado, se ha ablandado mucho el discurso de Podemos. Tú, de hecho, has sido uno de los grandes críticos con el cambio, la pérdida de consistencia, según tus propias palabras, del discurso de Podemos. Venía a planteárselo ahora a Pablo, ¿no? Que por supuesto cuenta con mi colaboración, ¿no? Como sabes que siempre has contado, ¿no? Resulta muy difícil que uno pueda confiar en alguien políticamente porque sé que te estás dejando la piel en esta aventura, ¿no? Y por tanto cuenta por supuesto con toda mi ayuda y con todo mi apoyo en esta necesidad, ¿no? de volver a patear España. Pero hay una cosa muy real, Pablo, y es que siempre, cuando estábamos discutiendo qué debía ser Podemos, siempre insistimos en que teníamos que tener una pata representativa, mediática, partitocrática y una pata de los círculos, asamblearia, que de alguna manera recuperara de donde venimos, que es el 15M. Y eso implica que había una serie de elementos que están en nuestro ADN y quería preguntarte por ellos. Yo soy consciente de que la renta básica seguramente no podemos traerla en 2, 3, a lo mejor ni en 4 años. Pero fíjate que ahora todos los partidos políticos están incorporando algo que se parezca a la renta básica. Primera pregunta, ¿no tiene que ver de alguna manera con nuestro ADN la renta básica? En la misma dirección, Pablo, ¿no tiene que ver con nuestro ADN un respeto radical con los inmigrantes? Un tercer elemento que creo que es muy importante, ¿no tiene que ver con nuestro ADN el asumir un compromiso medioambiental, ecológico, animalista? Y un cuarto elemento, ¿no tiene que ver con nuestro ADN hacer posible lo imposible y hacer una impugnación a una dictadura financiera que hace que los Ratos, los Bárcenas, los Granados tengan un trato de favor, que los reciben los ministros y que al final son los que impiden que nuestra democracia pueda avanzar? Y eso implica, Pablo, que llevemos en nuestro programa auditorías ciudadanas y revisar los contratos que ha hecho el Partido Popular, el Partido Socialista, Convergencia y Unión, porque creo que en esos contratos está la malformación central de nuestra democracia. No sé si es una pregunta o un mandato. Tienes toda la razón, Juan Carlos, y hay una cosa que tú me dijiste que tenías razón. Decías, menos Juego de Tronos y más Galeano. Galeano decía que la utopía sirve para caminar y tú eres nuestro Galeano, Juan Carlos. Necesitamos que
que nos hagas la crítica, que nos tires de las orejas y que seas esa utopía de un montón de objetivos que a veces son más fáciles o a veces son más difíciles, pero que nos sirven para caminar. Y creo que lo estás haciendo muy bien y te queremos ahí. Yo creo que en Podemos hemos enseñado que puede haber críticas y puede haber diferencias entre compañeros, pero entre compañeros, que todos remamos hacia la misma dirección y que nos ayudamos. Y que cuando un compañero te dice: compa, tenéis que fijaros más en estas cosas. Lo que has dicho, además del tema animal, es fundamental. O sea, yo quiero decirlo, si nosotros ganamos, vamos a prohibir el toro de la Vega ipso facto. Y no hay trucos de que si el alcalde es de mi partido y entonces el alcalde... Vamos, si en ese pueblo hay un alcalde de Podemos, inmediatamente, si permite esa fiesta, está fuera. Y yo creo que eso es una cosa fundamental que nosotros tenemos que incorporar. Y te toca ser nuestro Eduardo Galeano, Juan Carlos. Juan Carlos, ha sido un placer tenerte aquí como improvisado entrevistador. Adelante. Iñaki, regálame un minuto. Tiene que ser breve. Tiene que ser 30 segundos. Juan Carlos, tú eres capaz. Solamente si quería pedirle a Pablo que se posicionara con una palabra con algunas cuestiones. Tardamos 30 segundos. Banca pública. Sí. Software libre. Por supuesto. Derogación de la ley Mordaza. Inmediatamente. Derogación de la reforma laboral. Por supuesto. Apuesta por las energías renovables. Imprescindible. Independencia para el Poder Judicial. Más que necesario en nuestro país, donde parece que van a ser algunos amigos del PP los que juzguen a la Gürtel. La última ya, Juan Carlos. Y una última cosa, Pablito. La mitad de España son mujeres. Han pagado ellas la crisis. La pérdida de los cuidados se las hemos trasladado a ellas. Tenemos una asignatura pendiente con las mujeres y me temo que somos la única fuerza política que puede pagar esa deuda. Eso ya lo va a tener que contestar. Todavía no, Juan Carlos. Lo primero que vamos a hacer es darte las gracias por haber colaborado en este programa y en esta entrevista a Pablo Iglesias. Muchas gracias. Respecto a esa pregunta, después de publicidad, que hace tiempo que nos teníamos que haber ido. Ahora volvemos en La Sexta Noche. ...11:32 de la noche, Juan Carlos Monedero dejaba en el aire una pregunta para Pablo Iglesias. La pregunta giraba en torno a las mujeres como las grandes paganas de esta crisis. Y es importantísimo eso, y no bastan las palabras. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a la gente de Podemos Asturias, que han logrado que se apruebe una ley en el Parlamento asturiano, con los votos en contra del PSOE, una ley de garantía habitacional de las mujeres maltratadas. Y así se puede asegurar que esas personas esas mujeres van a tener una protección por parte de las instituciones que están para eso. Esta semana en Bruselas presentamos una enmienda en la que decíamos que en los conflictos bélicos hay que trabajar para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo a cualquier mujer o niña violada. Y votaron en contra 150 socialistas, entre ellos Elena Valenciano y el señor... ¿Quién fueron? Elena Valenciano y alguien más, y Pepe Blanco, votaron en contra de eso. Y lo denunciamos en redes sociales y hemos conseguido que cambien su voto. Y ahora les pedimos que consigan que esos 150 socialistas que votaron en contra de asegurar la interrupción voluntaria del embarazo a esas niñas cambien su voto también. Y no porque lo consiguiéramos nosotros, sino porque la gente en las redes sociales les estaba diciendo cómo habéis podido votar esto. Igual que en Asturias hemos conseguido que haya una ley de garantía habitacional para las mujeres maltratadas, tenemos que conseguirlo en todas las comunidades autónomas. Y todos los grupos parlamentarios de Podemos van a trabajar en eso. Y no puede ser una cosa solo de nuestro partido. Pedimos desde aquí a todas las formaciones políticas que no haya una sola comunidad autónoma sin su ley de garantía habitacional. Pablo Iglesias, muchas gracias por habernos visitado en La Sexta Noche y por haber contestado nuestras preguntas.